Intuna. Conversaciones sobre audiología y equilibrio. Un podcast de Inventis. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Intune, el podcast de Inventis. Hoy es un episodio completamente dedicado al mundo de la audioprótesis, pero no hablaremos solo de audífonos, sino de lo que significa hoy en día hacer audioprótesis con método, con rigor científico y con algo que para mí es fundamental, que es la auténtica atención hacia el paciente. Estoy felicísima de tener hoy conmigo a dos profesionales que, en mi opinión y también en la de la mayoría, representan uno de los más altos ejemplos de enfoque clínico en el ámbito audioprotésico, es decir, la doctora Marina Pinati y el doctor Francesco Pontoni de Pontoni Udito e Tecnología. Marina y Francesco, bienvenidos a Intune. Gracias, Ana, es un honor estar aquí. Y nosotros estamos encantadísimos de teneros con nosotros para este episodio. Entonces, Marina, tú eres audioprotesista de formación, con una amplísima experiencia en el ámbito pediátrico y por lo tanto en Pontoni eres precisamente la responsable de las aplicaciones pediátricas y también sigues a los usuarios de implante coclear. ¿Es todo correcto? Todo correcto, Ana. Gracias, Marina. Y aquí, cerca de nosotros, también está Francesco, él también audioprotesista. Siempre he visto a Francesco como alguien que tenía una visión muy clara del papel del audioprotesista. Es el fundador del método Clarivox, del cual, Francesco, si quieres, luego nos hablarás, y autor de varios libros sobre la profesión del audioprotesista, entre los cuales eres también coautor de un libro que sale en estos días, titulado Profesión audioprotesista. Si quieres, después también nos puedes contar sobre este lanzamiento inminente. Y también formas parte del Comité Técnico Científico, que ha redactado las directrices del técnico audioprotesista. Así que, en fin, un buen currículum, diría yo. Bien, empecemos de inmediato. Rompamos el hielo. Entonces os pregunto así, a quemarropa, si tuvierais que describir en una sola palabra qué representa hoy Pontoni Udito e Tecnología, ¿qué palabra elegiríais? Yo diría cambio. Es la primera palabra que me viene instintivamente, pero también me gustaría explicar un poco por qué esta palabra. Corre el riesgo de ser una palabra trillada, porque incluso a nivel macro, a nivel mundial, vemos un cambio constante. Vemos guerras, aranceles, inteligencia artificial. Vemos de todo. Pero debo decir la verdad, si pienso en nuestro pequeño mundo, yo, por ejemplo, hay algo que siempre digo internamente. Son años y años en los que cada día recibo al menos una llamada telefónica donde hay una nueva necesidad, una nueva solicitud, un nuevo problema que nunca había experimentado en todos estos años. Es decir, cada vez hay algo nuevo que afrontar. Por eso tenemos que sentarnos a la mesa, detenernos unos minutos, respirar y tomar una decisión. Así que veo que el cambio a veces estamos obligados a afrontarlo, a veces es una necesidad, a veces queremos afrontarlo. Por eso siento que no es una palabra lanzada al azar, es algo que realmente vivimos desde dentro. Este cambio creo que ya forma parte de nuestro ADN. Somos alrededor de un centenar en nuestra realidad y veo que toda nuestra realidad es muy receptiva. Así que ustedes cabalgan el cambio, no lo sufren. Sí, digamos que hay quienes van delante, hay quienes van detrás, nosotros al menos estamos al lado del cambio. Así que cada vez que hay una novedad tomamos una decisión y veo que todos nos siguen al instante, así que no nos quedamos quietos. Por eso creo que esa es la primera palabra que me viene a la mente y que nos representa. Perfecto, entonces cambio en Pontoni, para Pontoni y también cambio en el mundo audioprotésico, en general a 360 grados. Absolutamente sí. Marina, tienes la palabra. Para mí, la palabra correcta es innovación. También aquí vuelvo a decir innovación a 360 grados, tanto en lo que respecta a los productos, el portafolio de productos que manejamos,
que cubre toda la gama de soluciones para personas con pérdida auditiva leve, como para quienes tienen sordera profunda. Innovación en el enfoque, en el método e innovación también en la instrumentación. Como dijo también mi colega, no nos quedamos mirando, sino que cuando hay una novedad nos involucramos, queremos entender más y tratamos de adoptarla. Queremos experimentarla de primera mano y convertirla en un beneficio para nuestros pacientes. Absolutamente. Entonces tú quieres comprender lo que es la innovación a 360 grados para luego poder aprovecharla y aplicarla precisamente en vuestros centros audioprotésicos. Quizás incluso con algo de malestar, porque no es que siempre salga todo bien, o sea, no es fácil afrontar el cambio. Muchas veces llega y decimos, vaya, otra vez. Pero después de un momento, quizás pasa un día y luego volvemos a ponernos en marcha. Y decimos, ok, hay que afrontar esto, veamos cómo hacerlo. Exactamente, así que siempre y en cualquier caso, una actitud proactiva y positiva hacia lo que tienen que afrontar, así que cambio e innovación. Diría que es una combinación sumamente poderosa, que sin embargo identifica, en mi opinión, por cómo los conozco, sus dos personalidades. Porque desde que los conozco siempre he percibido a Pontoni como una realidad que se destacaba notablemente dentro, precisamente, del panorama audioprotésico que yo conozco. Bueno, yo te diría que sí, pero lo que más me complace y que me sorprende, a decir verdad, es que el cambio lo pueden hacer muchos. Es decir, yo puedo pensar en un cambio que hay que hacer en la empresa, pero luego necesito que la gente me siga. Lo que me llena de orgullo y me sorprende, en cierto modo, es lo receptiva que es nuestra realidad. Es decir, cada vez que lanzamos un comunicado, veo que todos nuestros colegas están listos al día siguiente, sin hacer demasiadas preguntas. Confían, comprenden, quizá debaten un momento si no están convencidos, pero nos siguen y en mi opinión esto es precisamente lo que diferencia al equipo. Pero eso significa, Francesco, que también hay un clima empresarial muy positivo. Es una disposición de las personas, en todo caso, a escuchar y compartir ideas y también posibles dudas, para luego afrontarlas. Sí, yo creo que se habla mucho, hay mucho intercambio de opiniones. Esto ayuda y obviamente no es un intercambio unilateral, sino que realmente se dialoga. Luego, obviamente, hay alguien que debe tomar las decisiones y puede que no todos estén convencidos o contentos. Pero en general, después la dirección es una y todos la siguen. De todos modos, no sé si se puede decir, pero todos los viernes tenemos una media hora de reunión con todos nuestros audioprotecistas. Y así, a veces, no siempre las novedades, las innovaciones y los puntos a seguir parten de quienes nos dirigen, sino también de nuestros propios colegas, que nos proponen todo lo que ven y escuchan en el panorama de la audioprótesis. Por ejemplo, quiero añadir algo más sobre esta reunión, ya que tengo muchísima confianza en lo beneficiosa que puede ser esta pequeña actualización semanal. Aunque no cambia a un colega en una sola reunión, con el paso de los meses y los años, veo la evolución de los colegas gracias a esa pequeña interacción semanal con todos, porque al final hay ciertas situaciones en las que me dicen, he solucionado el caso de ese paciente porque recuerdo la reunión que tuvimos hace 8 meses en la que ese colega lo gestionó de esa manera, y veo estas situaciones de forma muy cíclica. Por lo tanto, existe la posibilidad de compartir de manera muy abierta experiencias, hechos, vivencias que permiten también a otros beneficiarse y aplicar todo ello. Pero tampoco en este caso es fácil, quizá más que la posibilidad, aquí estoy forzando la mano, quiero que las personas se enfrenten. Luego, cuando entran en esa dinámica, cuando comprenden todo lo que puede aportar y confían, entonces comienzan a compartir de una manera también un poco instintiva. No siempre es fácil porque quizás seamos 40 personas y tal vez haya alguien con el síndrome del impostor. Cuando hablamos entre bastidores, a veces alguien dice, me da vergüenza hacer esta pregunta. Quizás sea una tontería. Mi trabajo como marina es forzar un poco la mano, porque al final no son tonterías. Son cosas que vivimos todos los días, todos, y pueden ser de gran ayuda, en mi opinión. Perfecto, entonces me llevo 2 palabras a casa, cambio e innovación. Francesco, pero empecemos por el principio. Me contaste hace tiempo que todo comenzó en 1989, cuando tu padre, el señor Roberto Pontoni, decidió abrir un pequeño taller en Monfalcone. Y bien, ¿qué le impulsó a dar ese paso? ¿Tenía alguna visión? ¿Se sentía impulsado por una cierta rebeldía en ese momento?
Por supuesto, nació en 1989, pero en realidad, en cierto modo, nació antes, porque él es uno de esos audioprotesistas, diría yo, de primera generación, por así decirlo, que ya a finales de los años 70 se dedicaba a este trabajo. En aquella época, obviamente, observaba a los demás, intentaba comprender lo que hacían y lo ponía en práctica. Luego, como muchos otros audioprotesistas en Italia en esa época, diría que no era el único, empezó a querer saber más, quería entender qué se podía hacer. En aquella época no existía la inteligencia artificial, no había la información que hay hoy en día, no existían todos los instrumentos que hay hoy en día. Os cuento una pequeña anécdota que para mí también fue muy significativa. Hace unos meses él y yo estábamos en un congreso. De repente mi padre vio a un antiguo colega de su época y se acercó a él. Yo pensaba que simplemente quería saludarlo, pero en realidad le dijo: «Tengo que darte las gracias. Han pasado unos 30 o 35 años. Pero todavía quiero agradecértelo porque en un curso me enseñaste todo el mundo de los moldes auriculares, cómo usarlos y cómo sacarles el máximo provecho. Y para mí fue absolutamente revelador, porque entendí que había un mundo detrás, que no debía limitarme solo a lo que veía cada día, sino que había mucho más. Y si pensamos, repito, en aquella época ni siquiera existían los audífonos digitales. El trabajo del audioprotesista se centraba casi por completo en el molde. La profundidad, la ventilación, la tipología, etc. Y en mi opinión, viéndolo desde fuera, ese fue su primer momento de revelación en el que en cierto punto dijo: «No me basta con trabajar así. Seguramente mi padre tiene dos facetas, una empresarial, que surgió más tarde, y una técnica». En ese momento, lo que afloró fue precisamente el técnico, el deseo de poner al paciente en el centro. Y de hecho, justo aquí es donde quiero llegar, porque precisamente me estaba preguntando qué hizo que Pontoni fuera percibido de manera diferente a los demás centros. Tal vez fue justamente esa voluntad de tu padre de decir, no solo tecnología, sino que miremos al paciente de una manera diferente. Digamos que ha habido una evolución bastante larga en la que al principio quizás se acercaba a la idea de muchos otros centros, pero luego, año tras año, hemos empezado a crear una identidad propia, me atrevería a decir. Lo que Roberto ha transmitido y sigue transmitiendo hoy en día es el hecho de poner al paciente en el centro. Creo que somos una realidad centrada en el paciente, si se puede definir así. El ejemplo clásico que también veo en algunos audioprotesistas de Italia, incluso cuando hablo en diversos congresos, es el siguiente. Cada Nochebuena hay alguien que le llama porque necesita ayuda. Entonces él se sube al coche y va a ayudarle en Nochebuena, para que pase una buena Navidad. Ocurre y seguirá ocurriendo siempre. Y esto, precisamente con el ejemplo, lo ha transmitido a todos. Por lo tanto, en mi opinión, esto también forma parte del ADN de la empresa. Porque existe este ejemplo. Podría estar tranquilamente detrás de un escritorio, pero prefiere estar con los pacientes. Tiene 67 años y está con los pacientes todo el día, no se queda detrás del escritorio, hoy quizás más que antes. A veces me dice que está un poco cansado, se toma unas vacaciones más, como es justo, pero está al 100% con los pacientes. El viernes pasado me dijo: «Por favor, veamos juntos a una paciente, quiero entender 2 metodologías nuevas», y tiene 67 años. Así que uno podría decirle: «Júbate», que oficialmente está jubilado, «quédate tranquilo en casa». En cambio, sigue haciéndose estas preguntas y trata de entender cómo elevar aún más el nivel y satisfacer a los pacientes. Esta es la idea de fondo, digamos. Sí, una idea que luego ustedes han adquirido y han difundido básicamente a todos, y que todos los empleados en esencia han hecho suya. Sí. Esa es la idea. Luego la identidad crece, se hacen un montón de cosas, etcétera, pero la idea que el corazón palpitante es ese. Llegamos así al año 2017, porque en 2017 nace Clarivox, este método del que me gustaría que me contaras algo. Te pregunto entonces, ¿qué cambió en ese momento? Ya no se trataba solo de aplicar audífonos, sino de construir un método real, es decir, un verdadero proceso de rehabilitación centrado en el paciente, como hemos comentado hasta ahora, que es básicamente el corazón de su trabajo.
claro. En aquel momento, cuando lo pusimos en marcha, no comprendíamos la magnitud de este proyecto. Hoy lo entendemos, hoy entendemos que fue un hito en nuestro camino, me atrevería a decir. En realidad, no nació en 2017, porque Marina y yo entramos en nuestra realidad en 2007, si no recuerdo mal, y en aquella época, sobre todo, pero aún hoy lo seguimos haciendo, estudiábamos, había curiosidad, ganas de entender, ganas de profundizar. Recuerdo los sábados por la mañana, Marina y yo en Monfalcone, donde mi padre Roberto nos llevaba a ir a algunos pacientes y nos decía que probáramos las últimas tecnologías para ver qué se podía hacer. Así que nos quedamos con ese deseo de subir el nivel, diría yo. Y entre otras cosas, con los años nos hicimos una pregunta. ¿Por qué Roberto, por ejemplo, tiene pacientes extremadamente satisfechos mientras que otros audioprotesistas no tanto? Había satisfacción, pero menor. Entonces fuimos a verlo con nuestros propios ojos, nos hicimos preguntas y cuando se lo preguntábamos a los audioprotesistas de forma casi ingenua, todos nos respondían: es la experiencia. Hago esto porque la experiencia me dice que eso está bien. En realidad, no digo que la experiencia no exista, pero la experiencia es simplemente una serie de esquemas mentales en los que una persona se ha encontrado varias veces con esa situación a lo largo de los años, ha probado muchas soluciones y en su subconsciente sabe que hay 3, 4 o 5 cosas que se pueden hacer. Lo que hemos intentado hacer, yo en particular, es extrapolar en primer lugar todas las situaciones con las que se encuentra el audioprotesista a lo largo de su proceso de rehabilitación, todas las situaciones y problemas que pueden surgir. Entonces hiciste un análisis de los problemas que podría enfrentar el audioprotesista. Luego extraje todas las mejores prácticas, es decir, cuáles son las mejores, o mejor dicho, todas, desde las mejores hasta las más sencillas, pero que pueden ayudar en esas situaciones. Y luego, algo muy importante dentro de Clarivox, también intenté darles una especie de prioridad, porque cada situación puede ser más o menos importante y tener más o menos impacto que otras. Pondré un ejemplo muy sencillo. Si nos equivocamos en las expectativas durante la visita, esto es algo que los audioprotesistas saben. Si a un audioprotesista se le escapa una frase como «oirás bien en un restaurante», incluso en uno muy ruidoso, y luego hacemos un trabajo fantástico, hacemos un milagro, hacemos que oiga objetivamente muy bien, pero en el restaurante esta persona no oye, esta persona siempre estará insatisfecha. Por lo tanto, ese problema tiene un impacto muy, muy fuerte en el proceso. Por el contrario, si nos equivocamos, aumentamos 2 decibelios, las frecuencias agudas, la persona vuelve al día siguiente diciendo que le parece un poco alto. Volvemos a poner el ajuste inicial y problema resuelto. Por lo tanto, es obvio que hay muchas acciones y que tienen una importancia, una prioridad y un impacto diferentes. Esto sin entrar en detalles extremos. Pero esto es, en cierto modo, el núcleo de Clarivox. Por lo tanto, tratar de entender cuáles son las prioridades, cuáles tienen más impacto, cuáles son las soluciones a las que se puede enfrentar un audioprotesista y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Así que hemos proporcionado un modelo mental sobre el que reflexionar. Ok, entiendo. Este es el concepto. Esto es para el audioprotesista. Entonces, cuando un paciente entra en una consulta Pontoni, ¿qué experiencia va a vivir? Bueno, aquí puedo abordar varios aspectos, quizá el lado técnico, y luego dejaré la palabra a Marina. Nuestra idea es, sin duda, llevar a cabo un proceso de rehabilitación auditiva. No es un te pongo los audífonos y llámame si necesitas algo. En absoluto, estamos muy lejos de ese tipo de situación. En nuestros centros queremos acompañarlos de la mano y llevarlos al mejor rendimiento posible, al mejor resultado posible. Luego, puedo decir que hay toda la esfera de la importancia experiencial para el paciente, donde no hacemos nada extremadamente diferente a los demás, pero creo que prestamos atención a una infinidad de pequeños detalles que al final, sumados, marcan la diferencia. Mencionaré solo algunos. La carta de bienvenida y de agradecimiento cuando una persona confía en nosotros, escrita por mí, Roberto, y mi hermano Mateo, solo para que esta persona comprenda el mundo en el que ha entrado y el camino que debemos recorrer. Además, todos tienen un libro de registro que les acompaña
durante el proceso de rehabilitación auditiva. Pero otros detalles, por ejemplo, que surgieron un poco por casualidad, no han sido estudiados. Roberto, desde hace bastantes años, es un apasionado de la escritura, ha escrito varios libros, no sé a cuántos hemos llegado, creo que 6 o 7, quizá 8. Los vi expuestos la última vez que los visité. Pero nuestro objetivo no es ganar dinero con esos libros. De hecho, para nosotros son un coste en el balance. Hemos decidido imprimirlos y regalarlos a nuestros pacientes. Obviamente no todos son lectores, pero les aseguro que si vienen a nuestra sala de espera, encontrarán pacientes que leen uno de los libros y luego preguntan si pueden llevárselo a casa. A menudo vuelven para pedirnos el nuevo, hasta tal punto que, de vez en cuando, entran en la consulta personas que no tienen problemas de audición, no tienen nada. Es decir, no les interesa quedarse para hacerse la prueba de audición, pero quizá han hablado con su vecino y me dicen: he leído un libro, ¿puedo tener otro? Así que esto hace que todos los pacientes entren un poco en nuestro ecosistema, en nuestra forma de pensar, por así decirlo, y como esto y un sinfín de otros pequeños detalles. Así que muchas pequeñas cosas que, en su conjunto, a lo largo de los años, han marcado la diferencia. Nos han dado una identidad donde subrayo algo que ha dicho antes Marina. Quizá, en cierto modo, para el primer usuario pueda ser incluso normal, porque llega a este mundo y se encuentra catapultado allí. Los usuarios que vienen de otras realidades se quedan un poco sorprendidos porque dicen: antes me atendían de otra manera, tenía que llamar, tenía que insistir para que me revisaran los aparatos. No digo que los trataran mal, pero oímos de todo. Ya te puedes imaginar en este mundo, mientras que aquí encuentran un tipo de experiencia completamente diferente. Y esos son los que, entre comillas, nos dan más satisfacción, porque nos lo dicen, nos lo cuentan, nos traen regalos todos los días. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp con todos y regalos continuos, desde huevos de gallina hasta pasteles, de todo. Y esto, obviamente, es una señal de que se aprecia nuestra forma de hacer las cosas. Por supuesto, Marina. Ahora me gustaría entender cómo se traduce en la práctica, es decir, en la técnica, lo que nos ha dicho Francesco. Entonces, ¿por dónde empieza el trabajo del audioprotesista Pontoni? Porque contigo siempre hemos hablado de las medidas REM, del índice de inteligibilidad del habla, del mapeo del habla y del mapeo del habla en 360 grados. Así que ahora me gustaría que nos detuviéramos un poco en todas estas cosas que he mencionado para escuchar tu opinión y cómo lo aplicas todo en la práctica diaria. Gracias, Ana. Es un tema muy interesante y amplio. Cuando intento transmitir estos conceptos a mis compañeros, siempre recuerdo que somos profesionales sanitarios y como tales tenemos la obligación de tratar a nuestros pacientes de la manera más adecuada. Para ello, no basta con escuchar al paciente, que es una parte fundamental, sino que también debemos ser capaces de comprender lo que estamos haciendo en ese momento por nuestro paciente y, dependiendo de la situación en la que se encuentre, aplicar las medidas correctivas oportunas. Estas medidas correctivas pueden ser subjetivas, pero también objetivas. No hay una línea divisoria entre ambas, sino que ambas deben coincidir siempre y llevarnos a dar la solución adecuada para el paciente. Pero si no sé lo que le estoy dando en ese momento, ¿cómo puedo pretender que mi paciente obtenga un resultado determinado? Por eso, a través de las REM, que son las mediciones objetivas realizadas precisamente a nivel timpánico de la ganancia que estamos dando a nuestro paciente, este dato es fundamental para comprender si le estoy dando o no la posibilidad de acceder al lenguaje y a la señal correcta para escuchar el habla y la conversación. Entonces, ¿eres fan de las medidas REM, las medidas en el oído real? Soy partidaria de saber lo que ocurre en el oído de mi paciente, porque necesito saber lo que ocurre en ese oído. Luego, dependiendo de cómo lo procese mi paciente, hay otros profesionales que deben decirlo, pero al menos yo debo garantizar a mi paciente el acceso al habla. ¿Y por qué crees que muchos audioprotesistas no adoptan las REM? Porque me han dicho que requieren mucho tiempo, quizá porque son difíciles, a veces quizá hay poca voluntad de probarlas, hay una dificultad que sin embargo se puede superar fácilmente.
Tú, que defiendes tanto esta filosofía, ¿cómo ves esta situación? ¿Por qué se dejan de lado las REM? Bueno, lo pienso mucho y creo que en parte tiene que ver con la formación universitaria de mi profesión. La universidad es muy teórica, pero la parte práctica se deja demasiado a menudo en manos de las empresas donde se hacen las prácticas. Así que si un audioprotesista tiene la suerte de hacer prácticas en una empresa que sigue los protocolos, aprende. Si por el contrario un compañero hace prácticas en una empresa donde no se utiliza este método sigue siendo una teoría y pasar de la teoría a la práctica, como todo, es difícil, pero una vez que se aprende, en realidad es de gran ayuda y también agiliza el trabajo, porque muchas veces nos encontramos con que no conseguimos llegar a un acuerdo con el paciente. Nosotros hablamos un lenguaje que son decibelios y hercios, mientras que el paciente habla de sensaciones. Siento un sonido grave, un retumbar, un sonido metálico, y al cabo de un rato el paciente puede cansarse, sobre todo si tiene cierta edad. Por eso, en mi opinión, a menudo resulta engañoso. Entonces, lo que él dice es muy importante, pero ¿cómo lo traduzco? Tengo que usar el REM para saber si voy en la dirección correcta, porque una sensación de voz metálica no significa necesariamente que oiga demasiado los agudos, a los que aún no está acostumbrado. A veces hay una falta total de graves, debido a una ventilación más amplia que la que se había iniciado y medido inicialmente. Por lo tanto, todo debe evaluarse y ponerse en conjunto. Al igual que en la práctica clínica, no basta con un examen para llegar a un diagnóstico, también en la práctica protésica debemos realizar más exámenes, disponer de más pruebas que podamos utilizar para ofrecerlo mejor a nuestro paciente. Así que, Marina, vuelvo un momento sobre este tema de la universidad, porque lo encuentro extremadamente interesante y también me interesa especialmente. Entonces, el estudiante aprende más concretamente qué son las medidas in vivo durante las prácticas y, por lo tanto, debe tener la suerte de encontrarse en un contexto en el que estas medidas se apliquen efectivamente. ¿Crees que sería necesario intervenir un poco más a nivel universitario y, en consecuencia, no relegarlo todo a la parte final, sino prestar más atención durante el curso de estudios? Sin duda sería deseable que en la carrera universitaria hubiera un poco más de práctica, de modo que determinados requisitos mínimos se verificaran durante los estudios, en la prehabilitación, en lugar de dejarlos casi por iniciativa personal del estudiante, que por imposición o por voluntad propia adquiere estas competencias. Perfecto. Todo muy claro, me has respondido perfectamente y has despejado una duda muy importante que siempre he tenido a lo largo de los años. Otra herramienta que sé que utilizas a diario es el índice de inteligibilidad del habla, que nosotros con nuestro software maestro permitimos visualizar tanto sin ayuda, es decir, sin audífonos, como con ayuda, con los audífonos puestos y encendidos. E incluso hay una comparación entre el sí antes y después de la prótesis. Explica un momento a nuestro público en qué consiste el índice de inteligibilidad del habla, qué te permite comprender y por qué es importante para ti. Se trata de una herramienta magnífica que traslada la evaluación protésica de un enfoque cuantitativo, en el que vemos una PTA, un umbral, a un enfoque cualitativo, porque el índice de inteligibilidad del habla, en pocas palabras, es la cantidad de acceso al habla que tiene nuestro paciente sin audífonos y con audífonos. ¿Cómo puedo pretender que un paciente pueda oír y entender a sus familiares si no le proporciono la cantidad adecuada de información del habla? En mi opinión, este es el parámetro que traslada el factor audiológico más allá de una mera cuestión de cantidad. Tengo una pérdida auditiva, pero ¿cómo me permite entender esta pérdida auditiva? Lo que me pareció muy interesante y leí recientemente es que las directrices canadienses sobre la indicación de prótesis auditivas no solo establecen un umbral mínimo, sino que también proporcionan un índice de inteligibilidad mínima del habla. Si mi paciente sin audífonos tiene una puntuación SI inferior al 80%, significa que no dispone de toda la información necesaria, si es un niño, para adquirir el habla de forma normal, y si es un adulto,
para entenderla fácilmente en todas las situaciones. Así que aquí cambiamos la idea de tengo una falta de cantidad a tengo una falta de información y de calidad para concebir el habla. Y es una herramienta que tú usas siempre. Realmente es bastante significativo el grado de mejoría. Es decir, un valor porcentual que indica lo bien que se siente un paciente con esa configuración de la prótesis. Por lo tanto, te da una idea cuantitativa, por así decirlo. Exacto, proporciona un parámetro que, en mi opinión, hay que supervisar constantemente, porque, repito, a veces nos vemos limitados por las sensaciones subjetivas del paciente, por un campo dinámico muy restringido, pero yo tengo que saber si le estoy dando algo y cuánto le estoy dando, sobre todo cuando trabajo con pacientes que no colaboran, y no me refiero a niños. También me refiero a adultos con una capacidad de atención limitada. Por lo tanto, hay que abordarlo de forma integral. Y otra herramienta que utilizas es el mapeo del habla en vivo, en particular lo que tú defines como mapeo del habla en 360 grados, es decir, la importancia de evaluar al paciente en su entorno cotidiano. ¿Qué es, Marina, este mapeo del habla en 360 grados y cómo lo aplicas? Entonces, antes de decirte qué es, vamos a ver por qué hemos llegado al mapeo del habla en 360 grados. Durante años, el paciente decía, sí, pero aquí oigo bien. Cuando venía a hacerse revisiones a nuestra consulta, siempre oía bien. El problema estaba fuera. Entonces empezamos a simular con los altavoces del ordenador el ruido de una fiesta desde los altavoces del audiómetro, pero fuera es otra cosa. ¿Cuándo ocurre que nuestro paciente en el exterior tiene el habla por un lado y el ruido por el otro? ¿Cuántas veces ocurre que la escucha es bidireccional? No existe. La escucha es de 360 grados. Siempre estamos inmersos en un entorno de escucha. Si estamos en silencio, escuchamos con reverberación. Si estamos en una habitación cerrada, si estamos en un local, escuchamos confusión a nuestro alrededor. Y mi altavoz puede estar delante, puede estar lateralmente, pero también puede estar detrás. Por lo tanto, se ha convertido en una necesidad llevar el exterior al interior de nuestros estudios, dentro de nuestros estudios para poder tener el control de la situación. Como he dicho antes, no puedo basarme solo en la impresión subjetiva de mi paciente, que me cuenta que fue al teatro con su mujer y le costó entender. Tengo que poder reproducirlo lo mejor posible, reproducirlo mediante un magnífico instrumento creado por ustedes, el Sinfonia, que nos permite situar al paciente en el centro de un simulador de sonido. Además, utilizar el REM para medir lo que ocurre en ese momento. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces ocurre que el abuelo dice, cuando voy a recoger a mi nieto al colegio, no lo oigo porque está detrás? ¿Y cómo puedo saber si es cierto o falso? Utilizo el REM y simulo la misma situación, porque, como he dicho antes, si no estoy segura de darle la capacidad de oír, ¿cómo puedo pretender que oiga en un momento en el que no solo está concentrado en oír, sino también en realizar otras funciones? Esto nos lleva de vuelta al tema anterior, porque el paciente es el centro. Somos nosotros los que debemos adaptar nuestras herramientas para dar una respuesta a nuestro paciente. Y así, mediante este mapeo del habla en 360 grados producido por el sistema Inventis Sinfonia, se crea básicamente un campo sonoro que es lo que el paciente oirá cuando salga por la puerta de su casa. Para mi abuela se reprodujo el ambiente de la iglesia, con el cura hablando, y desde ese momento se convenció inmediatamente, porque hay que convencerlos. Pero en realidad es así. Muchas veces nos esforzamos por ofrecer una audición muy buena, una voz agradable y clara. Sin embargo, quizá eso no sea lo importante para nuestro paciente. Me viene a la mente un profesor que, a pesar de que le habíamos hecho un ajuste excelente y oía todo perfectamente, tenía dificultades para oír el timbre. Una vez que resolvimos el problema del timbre, conseguimos la satisfacción del paciente. Y esto precisamente gracias al mapeo del habla. Por lo tanto, medidas en oído real, medición in vivo, índice de inteligibilidad del habla y mapeo del habla en 360 grados, 3 herramientas de las que en Pontoni ya no pueden prescindir.
¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Por eso me gustaría decir, echemos un vistazo a un futuro del que, en realidad, ya oímos hablar todos los días, porque cada vez estamos más rodeados de prótesis más inteligentes, hay algoritmos automáticos, se habla cada vez más en todas partes y de todas las formas de la inteligencia artificial aplicada al ajuste y al diagnóstico. Ahora bien, es una gran oportunidad, sin duda, diría yo, pero también lo veo un poco como un reto, probablemente para vuestra profesión. Y por eso, volviendo al tema de los jóvenes audioprotesistas, me pregunto, ¿podrían estos chicos pensar, ¿lo hará todo la prótesis? ¿Lo hará todo el software? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que profundizar en nuevos métodos? Por lo tanto, les pregunto si alguna vez han percibido este peligro, esta especie de delegación total en una tecnología que es cada vez más potente. En mi opinión no, quizá me equivoque y veremos que será un futuro diferente, pero basta con hacer unos días de prácticas en un centro auditivo. Lamentablemente estamos en un sector donde nunca tendremos una satisfacción total del 100% por parte de nuestros pacientes, porque por un lado querrían volver a oír como cuando tenían 20 años y por otro lado, nosotros que somos profesionales del sector, incluso yo en un restaurante, hay ciertas situaciones en las que también nosotros tenemos dificultades para oír. Y lamentablemente las personas que tienen problemas de audición, a pesar de todo el asesoramiento que podamos dar, incluso en esas situaciones, siempre le echan la culpa a los audífonos. Tratamos con personas que cada día, en cada revisión, nos piden algo más. No escuché bien en el restaurante, no escuché bien a la vecina en la iglesia que me susurraba. Siempre llegan peticiones. Y si desde un punto de vista tecnológico, nosotros, los audioprotesistas, vemos que son milagros lo que estamos viendo, a través de los audífonos, a través de los instrumentos, etc., desde el lado del paciente, en mi opinión, todavía estamos lejos de tener una audición perfecta. Y por eso hay y siempre habrá necesidad. Siempre, quizá es una palabra grande en realidad, pero se necesita al audioprotesista, se necesita arremangarse y trabajar con el paciente. Así que no creo que el practicante, el joven audioprotesista, pueda pensar no tengo nada que hacer. Sobre este aspecto me gustaría añadir que a veces sucede que vienen a nosotros pacientes de otros lugares y en ocasiones llegan con la mejor solución protésica posible, pero la mejor tecnología, si no se gestiona y guía de la manera correcta, no lleva a los resultados adecuados. Ahora no voy a buscar ejemplos complicados, pero sencillamente solo en la correcta aplicación, es decir, la correcta elección del molde, como decía antes Francesco respecto a su padre, todavía hoy la parte del molde es un aspecto fundamental, por lo que si se hace de cualquier manera, el resultado no llega. Así que la mano del audioprotesista sigue siendo muy importante en comparación con lo que es la inteligencia artificial de la que tanto se habla, en comparación con todas estas prótesis automáticas. Toda la tecnología debe ser guiada y gestionada por un profesional. Perfecto, entonces Marina, me estás diciendo que prácticamente si el audífono se vuelve cada vez más automático, si la inteligencia artificial se vuelve cada vez más sofisticada, el papel del audioprotesista seguirá siendo fundamental, pero probablemente, y aquí justamente te pregunto, ¿deberás ser o tendrás que ser aún más competente, con un pensamiento crítico aún más agudo y por lo tanto con un método aún más riguroso, precisamente para poder manejar esta nueva tecnología? Como has dicho bien, siempre es necesario ampliar las competencias porque es una herramienta más eficiente, más precisa que tenemos en nuestras manos, pero requiere que también sepamos controlarla. Cada automatismo que introducimos en un ajuste puede ser un punto a favor, pero también puede ser un posible punto en contra. Debo entender, según las necesidades de mi paciente, cuál de todos estos automatismos debemos utilizar y cuál no. Y sobre todo, esto nos lleva a tener muchas competencias transversales que van más allá de lo que es nuestro ámbito laboral. Cada día me encuentro perdiendo mucho tiempo con los teléfonos móviles de los pacientes, algo que hasta hace unos años parecía ciencia ficción. Ahora que los audífonos son conectivos, tienen aplicaciones, la mayoría de las veces no se me conectan los audífonos al teléfono. Pero yo, en audioprótesis, no he estudiado los softwares de los celulares.
Claro, y entonces, ¿cómo afrontas situaciones de este tipo? Como bien has dicho, hay que adquirir nuevas competencias. Hay que adquirir nuevas competencias y me atrevería a decir también transmitirlas a los jóvenes audioprotecistas. Pero aquí los jóvenes audioprotecistas nos transmiten sus competencias, porque si no podemos resolverlo, a menudo el becario nos ayuda con los celulares. Pienso también en nuestra experiencia, la tuya y la mía, Marina, pero también pensando en Roberto. Nosotros entramos operativamente en este mundo en 2007. Y no digo cada año, pero con el paso del tiempo hemos tenido que estudiar cada vez más. Así que ha sido una exigencia de nuestro propio sector. No se puede uno detener, no se puede entrar en este mundo y quedarse ahí, se requiere, debemos tener más competencias y veo que esto no ha disminuido con el tiempo, sino que ha aumentado. Más instrumental, más tecnologías, más fabricantes. Y quién sabe justamente hasta dónde llegaremos. Por lo tanto, ustedes como audioprotecistas profesionales en su campo, creo que también tienen responsabilidades importantes, incluso como formadores para estos jóvenes, precisamente para evitar que la audioprótesis, ante ellos que ya se encuentran con toda esta tecnología lista y hecha, se convierta simplemente en un hago clic y aplico, porque es fácil que todo termine en eso. Creo que nuestra tarea, y en este caso puedo decir realmente la nuestra, porque hablo con 40 audioprotesistas cada día, Marina es nuestra responsable técnica. Así que, ¿quién mejor que nosotros? En mi opinión, debemos enseñarles a razonar. Esto es lo más importante, es decir, si ellos entienden que debe haber razonamientos detrás, entonces todo se vuelve más fácil. No es casualidad, por ejemplo, que trabajemos un poco con todos los fabricantes, pero lo hacemos también para que ellos estén siempre abiertos. Deben profundizar, deben entender más, deben comprender que cuando tienen delante a un paciente, a una persona, con sus problemas, con sus necesidades, deben saber que cada fabricante tiene sus pros y sus contras, y luego les corresponde a ellos hacer ese pensamiento crítico, ese razonamiento para encontrar la mejor solución. Si falta esta parte, entonces podemos ser reemplazados por máquinas, etc. Es decir, debe haber un razonamiento detrás. Así que creo que este es el trabajo más grande que Marina y yo hacemos cada día. ¿Compartes, Marina? Lo comparto plenamente porque no existe un trabajo hecho y terminado, ni siquiera ahora. De hecho, una cosa que considero muy valiosa de nuestro protocolo Clarivox es precisamente esto. Hay etapas obligatorias en las que tienes que detenerte un momento a pensar y reflexionar sobre el camino correcto a seguir. Porque el hecho y terminado hoy en día no lleva a ninguna parte y por una razón muy simple, trabajamos con personas, cada persona es diferente, por lo que debemos detenernos a reflexionar sobre la solución, no una solución genérica, sino la solución para esa persona. Absolutamente, cada persona es diferente, cada audición es diferente y la diferencia la marcará luego el audioprotesista que aplicará sus métodos a esa persona con ese canal auditivo y con esas problemáticas. Hemos recorrido un viaje, diría yo, un viaje que comienza con un laboratorio creado por el señor Roberto en 1989 y que llega hasta hoy, al desafío de la inteligencia artificial. Hablamos con Francesco y con Marina sobre tecnología y escucha, sobre medidas en oído real, sobre el índice de inteligibilidad del habla, pero también hablamos de relaciones, de voces y de algo muy importante que es la responsabilidad profesional hacia precisamente el paciente. Ahora, Marina y Francesco, les agradezco muchísimo porque nos han recordado que la audioprótesis no es solo un dispositivo, no es solo el aparato, sino que es un método integral de 360 grados. Por lo tanto, no basta en absoluto un algoritmo si falta la mirada clínica. Volviendo a la inteligencia artificial, ninguna inteligencia artificial puede sustituir el acto de cuidar a la persona con gran rigor y obviamente con infinita empatía que muchas veces, en mi opinión, está ausente en el ámbito clínico. Una curiosidad personal, un sonido que amen y que cada vez que lo escuchan les recuerde por qué hacen su trabajo. Quizás esta sea una pregunta un poco sentimental. Bueno, en lo que a mí respecta, no es propiamente un sonido, pero la persona hipoacústica a menudo está un poco aislada, un poco apagada, un poco ausente.
En el momento en que oye, se ve cómo se le ilumina la mirada. Eso es lo que busco para entender. Ok, he hecho un buen trabajo. Entonces la mirada, Francesco. Lo estuve pensando un momento mientras hablaba Marina, porque para mí es una pregunta bastante difícil, ya que dentro de nuestro grupo suelen bromear un poco conmigo, porque me ven un poco como un robot en el sentido de que soy muy racional, hago ciertos razonamientos, etc. Esta es una pregunta un poco más sentimental, si se quiere, pero en realidad hay un sonido, el inicio del ruido de fondo del Matrix, para mí, me lleva a otra dimensión, donde empiezo a decir, ok, veamos ahora cuáles son los resultados después de todo el trabajo que he hecho. Así que, en mi opinión, ese sonido me catapulta a otra realidad. El ruido inicial del Matrix Test, nunca me habría esperado esta respuesta. Bueno, no sé cómo agradecerles, ha sido realmente un diálogo maravilloso y también a quienes nos están escuchando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren, por supuesto, compartan este episodio, háganlo circular entre colegas, estudiantes y pacientes. Diría que hablar de audición significa hablar de vida real. Gracias a todos, gracias Francesco, gracias Marina y quizás hagamos otro episodio juntos. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.